desde Washington, con las declaraciones del primer ministro de Trump, perdón, el primer ministro de Israel junto al presidente norteamericano, si hay un lugar donde Netanyahu se siente cómodo y que yo creo que está pidiendo que le den ahí un despacho, dice Donald, we are so friend, ¿viste? Y dice, me quedo acá. ¿Qué quiero volver a Israel con todo lo que pasa ahí? Pero bueno, no funciona. Vamos a ver cómo ha repercutido esta reunión, la primera que ha tenido el presidente norteamericano con algún líder del mundo después de los aranceles que ya se han fijado, también fue parte de la agenda y mucho más en Israel. Para eso contamos con este cronista a diario de la realidad israelí, el profesor Natalio Steiner, que tiene esto y más para contar. Querido Natalio, buenas tardes para ti. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo están todos ustedes? Sí, sí, venía escuchando el informe del corresponsal en Estados Unidos, informe muy interesante y muy completo, naturalmente. Acá las repercusiones han sido múltiples en diversos aspectos. Naturalmente hay muchas coincidencias en general con lo que tiene que ver con las definiciones de Trump respecto al tema de la Franja de Gaza. Hay ciertas dudas respecto a la definición de Trump con respecto a iniciar negociaciones directas con Irán. Si bien en un principio esto parece algo interesante, potable, que Irán pueda llegar a firmar un acuerdo en materia nuclear, aquí en Israel persiste la desconfianza absoluta en Irán. De hecho, hoy a la mañana se han conocido declaraciones iraníes que dicen que en realidad Trump se equivoca y que las reuniones que van a comenzar el sábado en Omán, país también del cercano oriente, no tan conocido, van a ser reuniones indirectas o conversaciones indirectas y que Irán no está en condiciones ni va a aceptar imposiciones en materia nuclear. Esto dicho después de las amenazas de Trump a Irán respecto a acuerdo o lo que ya sabemos. Estas fueron más o menos las palabras de Trump. Títulos. También Usted sabe, ¿no? Hombre que lee la prensa y la política mundial, bueno, los políticos, sobre todo en este tipo de situaciones, necesitan para su consumo interno y para marcar posiciones, decir lo que dicen títulos, pero habrá que ver luego en el terreno cómo está la realidad y a dónde puede llegar, bueno, esta pulseada entre los Estados Unidos e Irán. Y Estados Unidos, como usted ya sabe también, que además está mostrando el poderío militar en el sector, digamos, en la zona, marcando que, como dijo Trump, o se avienen a una negociación en serio que le convenga a los Estados Unidos e Israel, o podrán venir, como ya adelantó, situaciones que pueden ser mucho más graves. Pero siempre agenda abierta. Perdón por la interrupción, pero digo, cuando uno escucha, a veces también hay que leer qué hay detrás de las declaraciones. No, no, por supuesto, pero de todas maneras sabemos y por conocer un poco todos el carácter intempestivo de Trump y el hecho mismo de que es un hombre que prácticamente se ha lanzado una guerra económica mundial con el Ujú. mundo. Basta ver ayer cómo bajaron las bolsas de valores de prácticamente diría de todo el mundo, cómo se han desplomado las acciones y el mercado financiero y los bitcoins, etcétera, etcétera. Es un hombre de desafíos. Y realmente, si bien no todo lo que ha dicho, todo lo que ha de alguna manera manifestado así ampulosamente lo ha cumplido, tiene convicciones que las empieza a hacer jugar. Sigue dándole luz verde a Israel plena en lo que tiene que ver con la Franja de Gaza, con acuerdo o sin acuerdo. Trump acompaña la política israelí. Esto es una lectura muy importante para los Estados Unidos y también, obviamente, acá para Israel. Sí, por supuesto, fue de alguna manera considerado con frialdad el tema que en materia de aranceles mucho no se pudo hacer, porque la respuesta de Trump es terminante. Muchachos, les estamos dando 4.000 millones de dólares anuales de ayuda en materia militar, no nos pidan mucho más. Probablemente haya alguna rebaja arancelaria. Vamos a ver en las próximas semanas o meses a ver cómo viene este juego, este toma y daca en materia de aranceles. Pero Netanyahu Siguiendo con sí Estados Unidos, respondió, sí, yo perdón que hoy estoy con mucho sí, ahí, pero digo, Netanyahu dio una respuesta muy concreta, fue parte de la agenda y dijo, bueno, vamos a llegar al equilibrio que de alguna manera está buscando, claro, Israel es el menor desafío para la administración norteamericana,
pero digo es, bueno, nosotros te vendemos 10, queremos que me vendas 10, equilibrar la balanza entre Estados Unidos y los países. Y Netanyahu de alguna manera ya le dijo que va a tratar de llegar a ese equilibrio. Después veremos cuáles son los aranceles que terminan de imponerse en ambos países, ¿no? Pero me parece que por ahí viene, en este tema puntual que preocupa y tanto también a la administración israelí. Netanyahu ha mostrado, tiene un predicamento bastante importante sobre Trump. Yo creo, la lógica indica que el hecho mismo que un líder como Netanyahu, en el marco de 64 días de asumido Trump, ya haya visitado Estados Unidos 2 veces para hablar con el primer líder del mundo, está indicando mucho respecto a las relaciones no solo entre los países, sino entre los líderes y las coincidencias en lo que tiene que ver con una agenda mundial que debe cambiarse, modificarse en lo económico, en lo político, en Medio Oriente, en materia nuclear y demás. Eh, ¿Qué dijo Trump solo para recordar? Soy el mejor presidente que Israel podría haber soñado en su historia. Sí, bueno, el ego de Trump es tan grande como su estatura, ¿no? Básicamente, o más quizás aún todavía, eso ya nos exime de todo comentario. Ujú. Estados Unidos ha seguido atacando esta noche, a los hutis, no les da respiro, esto hay que manifestarlo claramente. Han habido 22 ataques a los hutis admiten que hay varios guerrilleros, varios terroristas, ellos no los van a llamar terroristas, varios terroristas muertos, entre ellos un jefe muy importante del área de inteligencia de los hutis. También se ha abortado aquí un atentado en Israel, una mujer terrorista ha intentado apuñalar a soldados en el cruce de Giti, en la zona de Judea y Samaria, y fue neutralizado. Donde los nervios están crispados y mucho en Israel, y es el tema hoy de la mañana, desplazando un poco, si se quiere, al tema Trump, en la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia está tratando desde muy temprano a la mañana 8 apelaciones respecto a la continuidad en el cargo de el polémico Ronen Bar, el jefe de Sherut Bitajón, del Servicio de Inteligencia General, que sabemos claramente tiene cortocircuitos ya inocultables con el gobierno de Netanyahu. Han habido en esta sesión gritos, insultos, intercambios, manifestaciones de padres que han perdido a sus hijos como soldados contra Ronen Bar directamente en el tribunal, acciones de desacato, diputados gritando de un lado y del otro. Se ha debido suspender las audiencias, se reanudaron a puertas cerradas con muy poco público, continúan aún todavía de alguna manera y recién el jueves, probablemente antes de Pesaj, vamos a tener una definición de este tema, si es que se puede hablar de una definición. Y ahí puede comenzar un problema o verse un indicio de solución. Es decir, si el día jueves, teóricamente, este próximo jueves, el Tribunal Superior de Israel, la Suprema Corte, dictamina que Ronen Bar debe continuar en el cargo o habrá un mecanismo determinado que llevará, supongamos, algunos meses en el cargo, ahí podemos esperar 2 reacciones del gobierno. Una reacción de acatamiento del fallo de la Corte Suprema, con lo cual respiraríamos, suspiraríamos, estaríamos un poco más tranquilos, y una reacción furibunda en contra de la Corte Suprema, de decir, no, no vamos a acatar el fallo. Si viene esa reacción de decir, no vamos a acatar el fallo, estaremos en la antesala de un dolor de cabeza sumamente grande que nos retrotrae al famoso tema de la reforma judicial de antes de la guerra, del 7 del 10, y una colisión abierta de poderes porque cada uno argumenta con sus abogados, con su estilo, y bueno, puede ser el principio de un dolor de cabeza bastante grande para la democracia israelí, lo que pueda pasar en función de esta resolución. Yo creo, esta es mi impresión personal, que se va a llegar a algún tipo de entendimiento por el bien del país, por el bien del Estado, de la democracia israelí en esta emergencia que se está viviendo. Por otro lado, se ha conocido una propuesta egipcia, una nueva propuesta, un nuevo intento de Egipto de mediar
para liberar cautivos israelíes. Se habla de entre 8 y 9, entre ellos el cautivo judeo norteamericano, que tanto Estados Unidos está insistiendo, la entrega también por parte del Hamas de entre 3 y 4 cadáveres que Israel también reclama, y una tregua de unos 60 a 70 días, esto es muy impreciso, reanudación del abastecimiento de Israel de insumos que la Franja de Gaza necesita, y también liberación de cautivos, de prisioneros palestinos de las cárceles israelíes. Hasta el momento no hay una respuesta oficial de Israel. El tema está en consideración, pero se considera que el precio es muy elevado, aunque hay un dato interesante en la propuesta egipcia, que el Hamas no va a aceptar. Que el dato interesante es que Egipto habla de un cese del fuego parcial, mientras que hasta ahora el Hamas siempre venía exigiendo un cese del fuego total, terminal, permanente, que ponga fin a la guerra. Esto podría ser un tema de discusión, pero difícilmente el Hamas lo puede aceptar. Y un dato interesante más que ha salido hoy en el diario Israel Hayom, una encuesta que ha publicado el diario respecto a cómo ve la sociedad israelí un futuro Estado palestino, ¿no? Cuando antes había cierto equilibrio respecto a este tema, el 81% de los israelíes hoy se opone a un Estado palestino. Si estamos hablando de algo que es claramente esta cifra tiene que ver con la guerra iniciada ya hace un año y medio atrás. De ese 81%, el 53% se opone en forma terminante, contundente e inapelable según su propia definición. Un 28% dice, me opongo ahora, en un futuro lejano veremos qué es lo que pasa, como dando a entender que puede haber una puerta abierta. Y un 13% se opone ahora y dice, veremos a futuro cercano, a ver qué es lo que se puede hacer, y un 6% manifiesta no saber una respuesta respecto a este tema que en otros momentos dividía agudamente a la sociedad israelí y ahora no tanto después del 7 del 10. Y si hay tiempo, Miguel, vos me dirás el informe que tenía previsto de Qatar, Sí, por ya favor, no del claro que sí. Qatar Gate, Ujú. no del Qatar Gate, dejemos el Gate de lado por un momento que es tan espeso y tan complejo y vayamos al tema de qué es Qatar. ¿Qué es Qatar? ¿Quién es este actor al cual Netanyahu lo definió como un país complicado, pero realmente es mucho más que un país complicado? Mm. Eh, es un país, Qatar, que domina al Hamas y que intenta o ha intentado infiltrar al Estado de Israel a través de maniobras de inteligencia o económicas, que son las que están en discusión a través del Qatar Gate. Qatar apoya a la Hermandad Musulmana. La Hermandad Musulmana es una organización islámica, llamémosla así, civil, si se me permite el término, fundada en 1928 en Egipto, pero que se ha expandido en muchos lugares del mundo árabe y que intenta manifestar una oposición clara, contundente y absoluta hacia toda forma de modernidad en los estados árabes. Y por lo tanto, de la Hermandad Islámica, Hermandad Musulmana, perdón, ha salido, entre otros, el Hamas. El Hamas, que se opone abiertamente a formas de modernidad y que se opone a cualquier tipo de coexistencia con el Estado de Israel. Hay que recordarle a la audiencia que el Hamas tiene su ala política en Qatar, y esto no es un tema menor, es un tema a considerar. Qatar apoyó y sostiene aún económicamente al Hamas en Gaza. Es un tema interesante a tenerlo en cuenta. Y rivaliza justamente con Egipto, que es otro de los países mediadores en el conflicto con Israel, porque Egipto ha tenido amenazas constantes de la hermandad musulmana, inclusive ha tenido un gobierno de la hermandad musulmana después del derrocamiento de Hosni Mubarak en la famosa primavera árabe. Según un investigador, Miguel, que conoce muy bien, lo has entrevistado en tu programa muchas veces y lo hemos escuchado con mucho respeto, Igal Carmón, que salvó su vida milagrosamente en la Embajada de Israel en 1992 en el atentado y que perdiera a su esposa en ese mismo atentado. Él es, como sabemos, director de MEMBRI, que es un servicio de observación, de investigación del mundo árabe, en una investigación reciente, Igal Carmón ha dicho que Qatar, sin distingos, apoya distintas formas de terrorismo, sean sunitas o chiitas, provengan de donde provengan, no importa la diferencia que tengan mientras sean islamistas. Y citó al ISIS, a Al Qaeda,
al Hamas, a Hezbollah, a los talibanes, a la Guardia Republicana y hasta inclusive a milicias islamistas en Níger y Malí, países de los cuales se habla muy poco. En Qatar funciona la Unión Mundial de Sabios del Mundo Islámico, que es una organización de alguna manera que sienta muchas veces jurisprudencia islámica en función de las fatuas, de los decretos islámicos que suele sostener la ley musulmana. Hace algunos días atrás han emitido una fatua a esta organización que dice que es obligación de todo musulmán de luchar en yihad, es decir, una guerra santa, contra Israel y que los países del mundo deben ayudar a esa lucha. Esta organización, repito, funciona libre y totalmente en Qatar. Esta misma organización qatarí definió a Yahya Sinwar, luego de su muerte, como un hombre de conducta ejemplar. Sí, así como lo oímos, un hombre de conducta ejemplar. Qatar, también como lo conocemos, es el principal impulsor de la red comunicacional, periodística, propagandística llamada Al Jazeera, que ha tenido un rol muy protagónico en la guerra que se está librando contra el Hamas. Y Qatar también ayudó al retorno de los talibanes afganos al poder en el año 2020, algo que la gente no recuerda demasiado y que vale la pena que lo tengan en cuenta. Qatar es un estado complicado y no es solamente complicado, sino que es un estado que ha dejado a Israel enredado en sus propias complicaciones y confusiones. Qatar, me permitiré decir, es como una especie de pirómano que arma incendios y luego juega a bombero a ver cómo los puede apagar. Qatar es una serpiente venenosa que te muerde, pero luego te entrega el antídoto para ver cómo haces para curarte porque te necesita básicamente con vida. A todo esto es realmente muy extraño que en Qatar funcione la base norteamericana más importante de todo el Medio Oriente, la base aeronaval más importante, la cual Estados Unidos paga un alquiler importante. Qatar no tiene problemas económicos, si Estados Unidos pagara o no pagara, porque mueve millones y millones y millones de dólares en dinero, la moneda árabe, etcétera, etcétera. Y recordemos el rol de Qatar como financista, y lo decíamos hace unos días atrás también, del terrorismo universitario en los Estados Unidos y del terrorismo político en distintos lugares. Y por último, recordar que Qatar fue el país que organizó el Mundial 2022, tan glorioso para la República Argentina, pero que hizo sus estadios con trabajo esclavo, y esto es algo absolutamente inocultable. Yo particularmente confieso no entender, quizá algún momento lo pueda entender, el rol de Qatar como país intermediario para la liberación de cautivos, siendo un país que apoya abiertamente al Hamas islámico, y quizás en algún momento podamos entender por qué Israel ha aceptado a Qatar como mediador en esta cuestión. Mi impresión general respecto a Qatar es que el peso y el dominio que tiene sobre el Hamas islámico podría ser que, como decimos acá, o como se dice acá en hebreo, como se utiliza esta expresión, chic-chac, enseguida el Hamas podría liberar a los cautivos solo con el deseo y un llamado telefónico o una conexión de Qatar para hacerlo. Es muy grande el dominio que Qatar tiene sobre el Hamas, en lo económico, en lo político, en distintas esferas. Hasta aquí, Miguel, el informe. Quería que hablemos un poquito de este país que es tan importante, tan pequeño, muy pequeño, pero realmente muy complejo en este seno del Medio Oriente tan complicado que ya de por sí tenemos. Desde ya, y el poder de los petrodólares en todo lo que hace, no solo al Hamas, a la exportación del terrorismo y terrorismo en distintas facetas. Qatar, un país para mirar en todo lo que es su accionar en los diversos planos. Querido Natalio, como siempre, el agradecimiento enorme y mejores noticias pronto que las estamos esperando, pero tardan en llegar. Abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Si no hablamos antes, pesas, cayer, besameas para todos. Hablaremos, Natalio, hablaremos. Un abrazo enorme. Gracias, que estén muy bien. Gracias. El profesor Natalio Steiner con el panorama de noticias desde Israel.